¿Por qué no toda la gente cree en lo desconocido? Este relato nos lo compartió un suscriptor de Zacatecas. Mi nombre es Ernesto Villanueva, tengo 41 años y soy veterinario en Zacatecas. Gracias por estar aquí y por escucharme porque honestamente no sé a quién más contarle esto. Mi familia no me cree, mis amigos piensan que exagero y yo llevo 3 meses sin poder dormir bien pensando en lo que grabé esa noche en el rancho de mi abuelo. Si alguien ha vivido algo parecido o sabe que puede ser, necesito que me lo diga. Lo necesito de verdad. Mi abuelo Rutilio murió en febrero después de 48 años viviendo en el mismo rancho a las afueras de Jerez, Zacatecas. Un hombre de campo, callado, trabajador, de los que no se quejan ni cuando tienen razón para hacerlo. Vivió solo los últimos 12 años, desde que murió mi abuela, sin pedir ayuda a nadie y sin dar explicaciones de nada. Nosotros íbamos a visitarlo 2 o 3 veces al año y él siempre estaba bien, o eso decía. Siempre igual, sentado en su silla de madera frente a la ventana que daba al corral, tomando café, mirando hacia afuera con esa expresión que tienen los viejos que han visto demasiado y ya decidieron no hablar de ello. Ahora entiendo esa expresión de otra manera. Murió en el hospital, no en el rancho. Lo trasladaron de emergencia en enero por una neumonía que se complicó más rápido de lo que esperábamos y nunca volvió a casa. 3 semanas después de su muerte, en febrero, yo fui al rancho solo para hacer un inventario de la propiedad y evaluar las condiciones de la casa y los animales que había dejado. Mi familia acordó que yo fuera primero porque soy el único que tiene conocimiento para revisar el estado del ganado. Llegué un viernes en la tarde con tiempo suficiente de luz para recorrer el terreno antes de que oscureciera. La casa estaba tal como mi abuelo la había dejado. Su ropa doblada en el ropero, sus trastos limpios en la cocina, su Biblia sobre la mesa de noche con un rosario encima. Todo ordenado, todo en su lugar, como si él hubiera salido un momento y fuera a regresar pronto. En el corral había un caballo, un alazán viejo al que mi abuelo llamaba capitán, y 4 gallinas. Los animales estaban bien, un vecino los había estado alimentando durante las semanas que la propiedad estuvo sola, pero capitán me llamó la atención desde el principio. Estaba inquieto de una forma que no era normal para un caballo viejo y tranquilo como él. Se movía cerca de la barda, evitando el centro del corral, con las orejas en constante movimiento y los ojos más abiertos de lo que debería. Le hice una revisión completa, sin heridas, sin signos de enfermedad, sin nada que justificara su comportamiento desde un punto de vista clínico. Lo atribuí al estrés de la semana sin su dueño y seguí con el inventario. Esa noche, después de cenar lo poco que encontré en la despensa de mi abuelo, instalé mi teléfono en un tripié pequeño que cargo siempre para trabajo de campo. Lo puse en la sala, apuntando hacia la ventana que daba al corral, para grabar en modo nocturno durante la noche y revisar la actividad de los animales en la oscuridad. Es algo que hago regularmente en mi trabajo cuando necesito evaluar el comportamiento nocturno del ganado sin estar presente. Una razón completamente práctica, sin ningún otro motivo detrás. Me fui a dormir al cuarto de mi abuelo pasadas las 10. El colchón olía a él, a tabaco y a tierra. Me costó trabajo dormirme pero finalmente lo hice. Esa noche no escuché nada. Dormí de corrido hasta las 6 de la mañana, que es mi hora de siempre. Me levanté, puse café en la estufa de mi abuelo y tomé el teléfono para revisar el video mientras esperaba que hirviera el agua. Lo puse en reproducción rápida, como hago siempre, saltando los tramos donde no hay movimiento. Durante las primeras horas, nada. El corral vacío bajo la luz de las estrellas, capitán moviéndose cerca de la barda como lo había visto en la tarde, las gallinas quietas en su rincón. Todo normal, todo lo que debería haber. A las 2:31 am capitán se pegó contra la barda del fondo del corral y no se volvió a mover. Ese comportamiento tiene nombre en etología animal. Se llama respuesta de inmovilidad tónica o congelamiento defensivo. Ocurre cuando un animal detecta la presencia de un depredador lo suficientemente cerca como para que huir sea más peligroso que quedarse quieto. El animal se paraliza, suprime el movimiento y espera. Es una respuesta antigua, instintiva, que no se puede fingir ni controlar. Cuando un caballo se congela así,
Hay algo ahí, algo que él puede detectar y los humanos normalmente no. Pero no había ningún depredador visible en el corral. Seguí viendo el video. A las 3:15 am algo entró al corral por el lado derecho del encuadre. Me detuve, retrocedí, lo vi de nuevo en velocidad normal. No entró por la puerta del corral. Apareció por el lado derecho de la ventana, desde el ángulo donde estaba la barda de adobe que colinde con el terreno vecino. Una barda de 1,5 metros de altura, sólida, sin ninguna abertura. La figura no la saltó, la atravesó. Apareció del otro lado de la barda sin ningún movimiento de escalarla o cruzarla. Un fotograma estaba fuera y en el siguiente estaba dentro, con la misma naturalidad con que uno cruza una puerta abierta. Era una figura humana en tamaño pero no en movimiento. Se desplazaba con el cuerpo encorvado hacia adelante, a una altura de aproximadamente medio metro sobre el suelo, sin que ninguna parte de ella tocara la tierra. No flotaba de forma suave como describen las apariciones en las películas. Se movía con una especie de impulso irregular, como algo que no está acostumbrado al espacio abierto y lo navega con esfuerzo. Rodeó a Capitán en círculos, lentos, precisos, sin acercarse demasiado al caballo pero sin alejarse, como algo que está midiendo, como algo que evalúa. Capitán no se movió en ningún momento, no parpadeó, no hizo ningún sonido. Completamente congelado contra la barda, con el cuerpo empapado de sudor que pude ver claramente en la calidad nocturna de la cámara. Amplié el video al máximo en el momento en que la figura pasó más cerca de la ventana. La cabeza estaba girada completamente hacia atrás, no inclinada, no ladeada, girada 180 grados sobre el eje del cuello, de forma que la cara miraba en dirección opuesta al cuerpo, y esa cara, con la cabeza vuelta completamente al revés, miraba directamente hacia adentro de la ventana, hacia la sala, hacia el teléfono, hacia el cuarto donde yo dormía. Solté el teléfono sobre la mesa. El café se derramó y no lo recogí. Me quedé parado en la cocina de mi abuelo sin poder moverme durante varios minutos, con el sonido del campo en la mañana entrando por las ventanas como si nada hubiera pasado esa noche. Salí al corral. Capitán seguía pegado a la barda del fondo, quieto, con los ojos todavía desorbitados y el cuerpo aún húmedo de ese sudor frío de la noche. Lo revisé de nuevo con manos que no dejaban de temblar, sin heridas nuevas, sin marcas. Pero algo en él había cambiado. Algo en sus ojos que cualquier veterinario reconoce y que no tiene nombre técnico preciso. Ese apagamiento que tienen los animales cuando han visto algo que los rompe por dentro. Busqué huellas en la tierra del corral. Las encontré. No eran huellas de patas ni de pies. Eran marcas circulares del tamaño aproximado de un puño cerrado, dispuestas en pares a una distancia regular, formando un patrón de desplazamiento que rodeaba el área donde había estado Capitán, como si algo hubiera caminado apoyándose en los nudillos con el cuerpo suspendido sobre el suelo. El círculo completo alrededor del caballo. Medí la distancia entre marcas, uniformes, exactamente iguales entre sí con una precisión que ningún movimiento animal natural puede producir. Tomé fotos de todo, recogí el teléfono y salí del rancho sin recoger mis cosas. Dejé la ropa, dejé el equipo de trabajo, dejé el café derramado sobre la mesa de mi abuelo. No volví. Mi primo Gerardo fue al rancho 2 semanas después porque yo le insistí en que alguien tenía que traer a Capitán. Me llamó desde ahí. No había ningún caballo en el corral. No había ningún animal en todo el rancho. Ni las gallinas. Ni rastro de que hubieran estado ahí. Le pedí que revisara el suelo del corral y me describiera lo que veía. Me dijo que había marcas en la tierra, circulares, en pares. Pero ya no rodeaban el área donde había estado Capitán. Ahora estaban frente a la puerta de la casa, como si algo hubiera terminado con el corral y hubiera avanzado. Gerardo me preguntó si quería que entrara a la casa a revisar. Le dije que no, que se fuera de ahí de inmediato. Pero antes de que se fuera me dijo una cosa que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Me dijo que en la ventana de la sala, la misma ventana hacia donde había apuntado la cámara esa noche, había algo pegado en el vidrio desde adentro, una hoja de papel. Le pedí que se acercara a leer lo que decía. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y luego me dijo que no era una hoja de papel, era una fotografía.
de mi abuelo Rutilio, sentado en su silla de madera frente a esa misma ventana, tomada desde adentro del corral, de noche, con algo encorvado y oscuro visible en el reflejo del vidrio, parado detrás de la silla de mi abuelo. La fotografía no existía antes de que yo fuera al rancho. Yo revisé esa ventana el viernes cuando llegué. No había nada pegado en el vidrio, y mi abuelo llevaba 12 años viviendo solo en ese rancho. 12 años mirando hacia ese corral desde esa silla, todas las noches, solo. Ahora entiendo por qué nunca nos contó nada. Y ahora me pregunto cuántas noches se quedó despierto mirando hacia el corral oscuro mientras algo lo miraba a él desde afuera. Si alguien ha visto algo parecido, si conoce qué tipo de entidad se desplaza así, con la cabeza vuelta al revés y sin tocar el suelo, si saben qué significan esas marcas en la tierra o por qué dejó esa fotografía, necesito que me lo digan en los comentarios. Llevo 3 meses sin poder entrar a ese rancho y sin saber qué hacer con una propiedad que claramente no está sola. Mi familia quiere venderla. Y yo no sé si eso es posible. No sé si algo así se puede vender. No sé si algo así deja ir a la gente tan fácilmente. Sandra Herrera, tengo 37 años y soy enfermera en Puebla. Les agradezco de corazón que estén aquí escuchándome porque llevo semanas queriendo contar esto y no encuentro las palabras correctas. Mi hijo tiene 11 años y lo que voy a contarles, lo que grabó la cámara de su cuarto, me ha quitado el sueño desde que lo vi por primera vez. Si alguien ha pasado por algo parecido con sus hijos o sabe qué puede significar lo que aparece en esa grabación, por favor necesito que me ayuden. No sé qué está pasando en mi casa y ya no sé a quién acudir. Matías siempre fue un niño tranquilo, de los que duermen de un tirón desde bebés, de los que no tienen miedo a la oscuridad ni piden agua a medianoche para tener excusa de no dormir. 11 años, buen estudiante, fútbol los sábados, amigos normales en la escuela. Nada que me hubiera hecho pensar que algo estaba mal. Nada que me hubiera preparado para lo que empezó hace 4 meses. Lo primero que noté fue el cansancio. Matías empezó a llegar a desayunar con ojeras profundas y esa mirada apagada de quien no ha dormido bien. Le pregunté si se sentía bien. Me decía que sí, que había dormido normal, pero el cansancio seguía, día tras día, acumulándose en su cara con una velocidad que me preocupó como enfermera antes de preocuparme como madre. La segunda semana escuché las voces. Era pasada la medianoche cuando fui al baño y al pasar frente al cuarto de Matías escuché su voz desde adentro, hablando, con una calma y una fluidez que no era la de alguien que habla entre sueños. Era una conversación, con pausas, con cambios de tono, con la estructura natural de alguien que escucha y responde. Abrí la puerta despacio. Matías estaba sentado en su cama, en la oscuridad, con los ojos abiertos mirando hacia el rincón. En cuanto entré se calló y me miró como si lo hubiera interrumpido en algo importante. ¿Con quién hablas?, le pregunté. Con mi amigo, dijo, con una naturalidad que me descolocó más que si hubiera dicho algo extraño. ¿Qué amigo? No hay nadie en tu cuarto. Me miró un momento con esa expresión que a veces tienen los niños cuando sienten que el adulto no va a entender lo que les digan. Tú no lo puedes ver, dijo, pero él sí te puede ver a ti. Le pedí que se acostara y cerré la puerta. Me quedé parada en el pasillo con el corazón acelerado, diciéndome que era un juego de imaginación, que los niños de 11 años a veces tienen amigos imaginarios tardíos, que no había razón para alarmarse. Pero la enfermera que hay en mí sabía que el cansancio de Matías no era de niño que juega, era de niño que no duerme, y si no dormía era porque algo lo mantenía despierto todas las noches. Compré la cámara de monitoreo una semana después, de esas pequeñas inalámbricas que se conectan al teléfono y graban en visión nocturna. La instalé en el rincón alto del cuarto de Matías mientras él estaba en la escuela, apuntando hacia la cama. Le dije esa noche que la había puesto para cuidarlo mientras dormía. Me miró directamente a los ojos con una expresión que no era de niño asustado ni de niño sorprendido. Era una expresión evaluadora, como si estuviera calculando algo. No importa que pongas la cámara, me dijo. Él no le tiene miedo a las cámaras. No respondí. Lo arropé, apagué la luz y cerré la puerta. Esa noche me senté en mi cama con el teléfono en la mano y abrí la aplicación de la cámara.
El cuarto de Matías aparecía en la pantalla en ese verde granulado de la visión nocturna. Matías dormido, la cama, el escritorio, el rincón vacío donde él siempre miraba. Esperé. Durante las primeras 2 horas no pasó nada. Matías dormía tranquilo, la respiración pausada, el cuerpo relajado. Empecé a pensar que quizás me había alarmado sin razón. A las 2:23 am Matías se sentó en la cama. No con el movimiento lento de alguien que se despierta gradualmente, de un fotograma al siguiente, de dormido horizontal a sentado vertical, con los ojos completamente abiertos antes de que su cuerpo terminara de incorporarse, como si algo lo hubiera llamado desde adentro del sueño y él hubiera respondido de inmediato, sin transición, sin el tiempo normal que toma despertar. Miró directamente hacia el rincón, y empezó a hablar. Me acerqué el teléfono a la oreja con el volumen al máximo. Podía escuchar la voz de Matías pero no distinguir las palabras con claridad. El tono era conversacional, tranquilo, sin miedo, como hablar con alguien que conoces bien y con quien te sientes seguro. Y entonces la cámara captó algo en ese rincón. Al principio pensé que era un problema de señal, una distorsión del video, una vibración en el aire, como el calor sobre el asfalto, pero concentrada en el rincón oscuro del cuarto. Una perturbación visual que no tenía causa física posible a las 2 de la mañana en un cuarto cerrado. Pero no era una distorsión. Estaba tomando forma, despacio, con una paciencia que resultaba más perturbadora que cualquier aparición súbita, como algo que no tiene prisa porque sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Como algo que ha hecho esto muchas veces antes y conoce exactamente cuánto tiempo necesita. Una figura, sentada en el suelo del rincón con las rodillas recogidas al pecho, los brazos rodeándolas, del tamaño aproximado de un niño pero con proporciones que no eran correctas en ningún detalle. Los brazos demasiado largos para el torso, terminando en manos que llegaban al suelo aunque las rodillas estuvieran recogidas. La cabeza demasiado grande para el cuello, inclinada hacia un lado con un ángulo que sugería un peso que ese cuello no debería poder sostener. El cuello en sí demasiado delgado, demasiado largo, como algo estirado más allá de lo que la anatomía permite. Matías hablaba con ella, y ella respondía, no con sonido que la cámara pudiera captar, con movimiento, inclinando esa cabeza desproporcionada hacia un lado y luego al otro, extendiendo uno de esos brazos largos hacia mi hijo y retrayéndolo despacio, oscilando el torso levemente hacia adelante y hacia atrás con un ritmo que no era aleatorio sino que respondía exactamente a los momentos en que Matías hacía pausas, como si estuviera escuchando con todo el cuerpo. Una conversación completa, entre mi hijo de 11 años y algo sentado en el rincón de su cuarto que yo nunca había visto pero que claramente llevaba semanas ahí. Duró 43 minutos. Al final Matías se recostó solo, sin que nadie se lo dijera, y cerró los ojos con la misma naturalidad con que uno termina una conversación normal antes de dormir, como despedirse de un amigo de confianza. La figura permaneció en el rincón durante 18 minutos más, mirando a Matías dormir, con esa cabeza inclinada y esos brazos largos quietos sobre las rodillas. Y entonces, antes de desvanecerse, hizo algo que me hizo soltar el teléfono. Giró la cabeza hacia la cámara, hacia el rincón alto donde yo la había instalado esa misma tarde, y la inclinó hacia un lado muy despacio, como alguien que reconoce que lo están mirando, como alguien que quiere que sepas que él también te mira a ti. Entré al cuarto de Matías corriendo, encendí la luz. Estaba dormido, con la respiración tranquila y una expresión relajada que no había visto en su cara durante semanas. Como si esa conversación nocturna le diera algo que el día no podía darle, como si esa presencia en el rincón fuera para él una fuente de calma y no de miedo. Me acerqué al rincón. En el piso, donde la figura había estado sentada, el parqué estaba húmedo, no mojado, no empapado, húmedo, como madera que ha absorbido humedad durante mucho tiempo, frío al tacto con una intensidad que no correspondía a la temperatura del cuarto. Pasé la mano por el área. La humedad tenía una forma, no circular, no irregular, la forma de algo enroscado en el suelo, algo que ocupa espacio aunque no sea visible. No dormí esa noche.
A la mañana siguiente esperé a que Matías desayunara y con mucho cuidado, eligiendo cada palabra, le pregunté de qué habían hablado él y su amigo la noche anterior. Matías tomó su vaso de leche sin mirarme y dijo, de ti, de mí, te ha estado viendo desde hace tiempo. Quiere conocerte pero dice que todavía no es el momento. Se me cerró la garganta. ¿Por qué no es el momento? Matías me miró entonces, con esos ojos cansados que yo había atribuido al sueño perdido y que en ese momento vi de otra manera completamente. Porque todavía no confías. Y él dice que solo se presenta a las personas que ya no tienen miedo. Intenté mantener la voz tranquila. ¿Y tú le tienes miedo? Matías negó despacio con la cabeza. Al principio sí, pero ya no. ¿Cuándo dejaste de tenerle miedo? Cuando me dijo que llevaba mucho tiempo en esta casa antes de que nosotros llegáramos, que ya conocía cada cuarto, que ya nos conocía a todos. Puse el vaso en el fregadero y me apoyé en la orilla de la barra para no caerme. ¿A todos? ¿También a mí? A ti más que a nadie, dijo Matías. Dice que tú eres la que más le interesa, que contigo tiene cosas pendientes. Esa tarde llamé a un sacerdote. Vino al día siguiente, recorrió la casa, rezó en cada cuarto, roció agua bendita en cada rincón. Matías lo observó todo desde la puerta de su cuarto con una expresión que no era de niño asustado. Era de alguien que espera pacientemente a que termine algo que sabe que no va a funcionar. Esa noche revisé la cámara a las 2:23 am. La figura estaba en el rincón, como siempre, pero esta vez no miraba hacia Matías. Miraba hacia la pared que divide el cuarto de mi hijo del mío, con esa cabeza inclinada y esos brazos largos extendidos hacia adelante, apoyando las manos planas sobre la pared. Desde el otro lado, necesito ayuda. Si alguien sabe qué tipo de entidad elige a los niños como primer contacto, ¿por qué usa a un niño para acercarse a los adultos de la casa? ¿Qué significa que diga que tiene cosas pendientes con una persona específica? ¿O qué puedo hacer cuando los métodos religiosos no funcionan? Por favor, necesito que me lo digan en los comentarios. Soy enfermera, soy una persona racional, y estoy diciéndoles que lo que está en mi casa es real y que el sacerdote no lo movió. Mi hijo duerme tranquilo todas las noches mientras yo no puedo cerrar los ojos. Y cada mañana Matías me mira de una forma que me hace pensar que su amigo le cuenta cosas de mí que yo nunca le he dicho a nadie. Necesito saber qué es. Necesito saber cómo proteger a mi hijo. Y necesito saber qué quiere de mí. ¿Y tú qué opinas de Sandra?